Pues bueno, vamos a arrancar. ¿Qué tal les acabó de ir con todos los encargos que tuvimos durante la semana? ¿Cómo les fue? Me gustaría que me recomendaran de manera grupal rápidamente. ¿Cómo les fue? ¿Encontraron toda la información que solicité? ¿O están en ese proceso? Me encontré con que casi todo el mundo tenía las carencias similares en relación a las cuestiones de costeo, ¿sí? No todos, pero en una gran mayoría sí necesitamos mucho meternos a desmenuzar un poquito todo lo que es nuestra área de costeo, de manufactura, de horas laboradas, para de esa manera nosotros poder tener una buena idea de cuál va a ser nuestro caso unitario, ¿sí? Ahorita, antes de pasar ya a las tablas financieras, que quiero que hoy empecemos a llenar, me gustaría presentarles el entregable que me tienen que hacer ya como cierre de módulo. Quiero presentarlo y quiero que lo leamos todos juntos para empezar a aclarar dudas. Este tipo de entregables son preguntas básicas que seguramente van a encontrar, no nada más por parte del jurado en el momento en el que se gradúen de nodos, sino de cualquier tipo de inversionista que ustedes se puedan topar de manera formal o informal, ¿sí? Vamos a leer la primera diapositiva. Explica por qué tu modelo de negocios, entendiéndose como modelo de negocio, la forma en cómo, qué y por qué estás generando dinero y valor agregado. Me encontré con que varios de los proyectos todavía no se tenían totalmente definido cuál era el modelo de negocio, dónde iba a estar la generación de dinero, en dónde va a estar. Algunos estaban en las patentes únicamente, otros estaban en la generación del mismo producto. Sin embargo, todavía faltaba afinar, o falta afinar todos esos detalles. No hay que impacientarnos, pero sí ser muy certeros, tratar de equivocarnos lo más rápido posible para encontrar el buen camino. Y me refiero a equivocarnos, estamos en un proceso de validación en donde el error o equivocación no sale de estas puertas, o si sale, no sale ya con clientes potenciales, sino sale en una validación, la que ahorita ustedes están haciendo sobre su producto, en algunos casos, ¿verdad? Entendemos bien entonces lo que se entiende por cómo, qué y por qué genero dinero y valor agregado, de dónde viene el modelo de negocios. No hay ninguna duda. Si a ustedes les llegaran a preguntar ¿cuál es tu modelo de negocio? Ya entendemos a qué se refiere, cómo estoy generando dinero y qué valor estoy generando, ¿verdad? Porque muchos inversionistas no nada más les importa cuánto dinero, sino qué valor estás generando, porque el valor que genera significa el posible crecimiento que hay sobre el proyecto, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un valor bastante grande o multiplicable, esa TIR que tú me estás presentando con algunos ajustes los podemos multiplicar por 2 o por 3. Siguiente. Menciona al menos 3 competidores directos y otros 3 indirectos, señalando sus diferenciadores más grandes. Yo necesito que ustedes se involucren más con sus competencias. Necesito que los conozcan, necesito que los hagan, necesito que se sepan sus portales de entretenimiento. Y ojo, muchos de ustedes me pueden decir directos, pero también los indirectos son interesantes. ¿Por qué creen que un competidor indirecto puede ser interesante? Porque te pueden matar antes de empezar. No, un competidor indirecto, por ejemplo, en la cuestión de el e-commerce, con lo que son los abarrotes, ¿no? Yo les comentaba, un competidor indirecto de ustedes no es Walmart en línea, ni Superama en línea, sino son estas nuevas empresas de motos que les llamas por teléfono sin necesidad de un portal de internet y te llevan lo que quieran. No es en sí para nada tu idea. Sin embargo, es una empresa que pudiera robarle el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si él realmente conoce cómo están cobrando, qué están cobrando, cuál es el valor agregado, realmente te conozco,
voy a poder generar diferenciadores. ¿Por qué me importa que me mencionen 3 directos y 3 indirectos? ¿Verdad? Indicándome sus diferenciadores. Porque de esa manera ustedes van a saber qué camino tomar diferente. La idea de esto, créanme, no estamos buscando hilos negros. En Nodus estamos conscientes, bueno, en el caso de la doctora sí, ¿verdad? Sí, es un caso muy particular, en el que sí es un hilo negro. Muchos de ustedes tal vez no son hilos negros. Sin embargo, con un diferenciador podemos crear empresas de gran escala. Confiamos en eso. Después, explica el diferenciador que hará de tu startup diferente, repetible y escalable. Un caso de éxito. En base a conocer realmente la competencia, vamos a poder darnos cuenta de cuál puede ser nuestro diferenciador. En el caso, por ejemplo, de los estacionamientos, ¿verdad? De lo que están desarrollando. Tú estás consciente de que no eres la primera que lo estás desarrollando. Sin embargo, ¿qué pudieras dar diferente? Dependiendo de lo que están haciendo actualmente tus competidores, ¿verdad? Entonces, esa sería la 2 del entregable. La planilla 3 del entregable. Menciona quién será tu cliente y quién tu consumidor final. Si son diferentes, explique cómo realizaste esta segmentación y validación. En estas sesiones individuales nos pudimos dar cuenta, muchos de los equipos, que todavía no teníamos bien diferenciado entre quién era mi consumidor y quién era mi cliente. Vi con ustedes las diferencias entre uno y otro, que en algunos casos es el mismo, ¿sí? El cliente y el consumidor. En otros casos, como por ejemplo el aguacate, no va a ser el mismo. No vas a ir tú a vender tu laminilla directamente al consumidor, al usuario final. Tu cliente va a ser otro, tu consumidor va a ser otro, definitivamente. Y muchos son el caso de que es similar. Tenemos que entenderlo. Y por favor, díganme cómo hicieron esa segmentación, explíquenmelo. Y por favor, ¿qué validación tomaron para eso? En este entregable, lo que más me importa es la validación que tomaron. Siguiente, 4. ¿Cómo validaste la inversión y la estructura de gastos fijos del startup? Explica también la validación de los costos del producto unitario, así como las fuentes y proveedores. Estas asesorías fueron muy interesantes. Me encontré con quienes tienen toda su estructura financiera muy bien conocida, muy bien segmentada. Sin embargo, la parte de la inversión, el cómo vamos a catapultar, les falla. Otros, por el contrario, tienen ya perfectamente definido qué necesitan para arrancar. Sin embargo, tienen problemas con su costeo. No saben cómo se va a hacer, cuánto les van a cobrar, por ende, cuánto voy a cobrar. ¿Sí? Entonces, supuestamente ustedes ya me traen hoy más información respecto a todo esto. Ustedes ya hoy traen más información respecto a esto. ¿Qué es lo que se va a contestar en este entregable? Valídenme la inversión. Necesito fuentes. ¿De dónde sacaron lo que ustedes están calculando como inversión? Olvídense, ahorita no estamos en una etapa de yo calculo, yo escuché. Quiero cotizaciones reales. En verdad, estamos aquí para escuchar cotizaciones reales. El mundo del emprendimiento y de una startup formal y seria, nos olvidamos de yo estimo. Es yo tengo estas cotizaciones. Yo tengo esta información. Actualmente muchas empresas tienen ya cotizadores en línea. La estructura de gastos fijos. Muchos de ustedes ya tienen clientes. Eso es interesante. Al tener clientes ya tienen idea de cuánto están gastando el día de hoy. Los que todavía no tengan idea de cuánto se está gastando, investiguen. No me digan, yo estimo que pueden estar en una oficina en el centro y estimo que la renta está como en 3,000 pesos. No, señores, está en 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque chequé con estas 3 corredoras de bienes raíces, o directamente hablé ese teléfono que me interesó.
Yo no les digo que traigan el contrato ya de arrendamiento, de renta, ¿verdad? Pero sí, realmente, cómo les está constando, estos gastos fijos. Bien importante, los costos del producto unitario. Muchos de ustedes, estoy consciente, que están en el proceso de que están solicitando información. Pero en este proceso es mejor decir, estoy en ese proceso y este es un estimado, a decir, esto es. Un inversionista prefiere escuchar que es un estimado, pero que hay una variación y que está en proceso de validación, a decir, son 8, punto. Y que a la mera hora fueron 16. Entonces, no podemos jugar con eso. Es preferible decir, se está validando, se está cotizando, y con quién se está cotizando. No es decir, se está cotizando y no estén haciendo nada, por favor. Me interesa saber las fuentes y los proveedores que están utilizando. Explica la forma en cómo se definió la tasa de utilidad, así como el precio final del servicio o producto. Me encontré con que muchos de ustedes me estaban poniendo que querían ganar tal porcentaje de ganancia. Está bien, está bien. No, eso no les voy a rebatir. Lo que les voy a rebatir es por qué tomaron ese porcentaje, en base a qué. Si ustedes me dicen es el crecimiento del mercado en ese sector, palomita. Si ustedes me dicen, Fer, es lo que me gustaría arrebatadamente, así porque sí, les diré, híjole, ¿qué crees? Estar en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario no tiene tasas altas, tiene tasas bajas, pero es muy seguro. Lo siento, no puedes pedir esa tasa de utilidad. O, ¿sabes qué, Fer? Estamos en las TICs. Hay mucho riesgo, pero una posibilidad de rendimiento muy alta en poco tiempo. Te la creo. Vamos a analizar cómo está el mercado en esa situación. ¿Sabes qué? Yo estoy en el sector de seguridad. El sector de seguridad, dice el INEGI, y esto es un terreno, que el crecimiento fue del 25% anual. Ah, perfecto. Entonces, tu compañía puede tener, es posible que si tuviera un 100% de crecimiento sería del 25% anual, hablando en un escenario perfecto. Pero ya nos estamos dando idea de qué universo nos estamos manejando, cuáles son las fuentes, cuál es el mercado. Me comentaban algunos de ustedes, a mí me gustaría acaparar, y me dijeron un porcentaje impresionante del mercado meta. En verdad, una startup que arranca, si tiene el 1% del posible mercado, está haciendo un buen rol. En verdad. No lo vean como mediocre. Imagínense una aplicación. Muchos de ustedes están desarrollando aplicaciones. Imagínense que en el primer trimestre o en el primer semestre, su universo alcanzable es 1 millón de usuarios. 1 millón de usuarios es mucho. Y si les digo, vamos por el 1%, estamos hablando de 10,000 usuarios. ¿Creen que 10,000 usuarios es poco? La verdad, no. O sea, si ustedes me dijeron, traigo 10,000 clientes, es el 1% de un universo. Y estamos hablando de que gente que utiliza aplicaciones, hay 130 millones de habitantes en México y hay 88 millones de celulares en México. De 88 millones de celulares, no todos tienen un buen uso ni alcanzan internet. Sin embargo, se estima que de esos 88, 10 millones sí. De esos 10 millones, los reducimos a 1 millón que puede utilizar esa aplicación, un universo grande. Y el 1%, 10,000 usuarios. Créanme que es un comprón. Hay aplicaciones que tardan un año, año y medio, y en el que ya, híjole, ¿qué crees? Traigo 4,000 usuarios. Mira, son casos de éxito. Pero si ustedes me están hablando de un semestre de time, 10,000 clientes, estamos hablando de algo interesante. ¿Sí? Pero fíjense, estamos hablando del 1%. No estamos hablando de más del 50% en un escenario optimista. Eso para mí y para un inversionista, en verdad, es irreal. Es irreal. Tenemos que tener los pies en el suelo. Irnos paso a paso. Entonces, quiero que esta utilidad sea en un universo tangible, real. Que si de repente del 1% lo subimos a 3%, perfecto. Es una startup. Estamos tocando las puertas.
muchos de ustedes están entrando a mercados globales. Algunos son mercados locales. Aquí hablamos de tal vez un idioma. Nosotros estamos hablando de que con 10 restaurantes ya lo hicimos. ¿O no? ¿Verdad? Entonces, todo es dependiendo del universo en donde nos encontremos. Tenemos que hacer trajes a la medida. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a dar, ojo, nuestro precio final. Siento que la mayoría de ustedes está muy atorado todavía en el precio final. Si no podemos tener un precio final, es muy complicado sacar una proyección, y si una proyección, sacar utilidades y pérdidas, y de ahí sacar tasas internas de rendimiento y valores presentes netos. Pero ojo, eso es normal. Estamos en ese proceso y estamos aquí para validarlo y sacarlo. Fidel, tu caso no es ese, dices llevo 6 años ya con un precio muy definido. En tu caso vamos muy destinados a lo que es la inversión para poder catapultar este producto, ¿verdad? Entonces les digo, son casos muy especiales. La mayoría sí tenemos que afinar bien ese precio. Hoy quiero ver avances contundentes en eso y los vamos a ir teniendo. Y por último, mediante los resultados financieros, ustedes van a decir, Fernando, vamos a sacar esos resultados financieros, los van a sacar por una tabla que ahorita vamos a trabajar con nosotros. Mediante estos resultados que vamos a tener, explica si es rentable el proyecto. ¿Con qué lo vamos a ver? Con la TIR, ¿verdad? ¿Es rentable o no? ¿Me conviene meterle ahí? Fíjense, antes de que ustedes lleguen con un inversionista, ustedes se deben de cuestionar, ¿me conviene ahí meter mi tiempo o no? Ahorita lo más valioso que tienen ustedes, bueno, y durante todo su vida va a ser su tiempo. Esto va a estar arriba, en la plataforma. Entonces, Ahí tengo una pregunta porque no sé dónde. ¿Sabes qué? Yo tampoco. Luis, luego nos ayudas a saber dónde lo pueden bajar, ¿no? Esto yo te lo voy a pasar a ti. Perfecto. Entonces, tenemos que explicar si es rentable el proyecto o no. El tiempo de recuperación. ¿Recuerdan en la primera sesión? Es importantísimo el tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar lo que he invertido? ¿Sí? Imagínense que llega alguien que le quiera apostar una patente médica. ¿Cuánto le tengo que meter? $1.000.000. Si me dices, tu $1.000.000 lo recuperas en 20 años, gracias, con permiso. Pero si me dices, tu $1.000.000 lo recuperas en 5 años, podría ser interesante. ¿Sí? Entonces, depende mucho, ojo, estamos hablando de la cuestión médica. Si me estuvieras invitando a construir un departamento y me dices, lo vas a recuperar en 15 años, te diría, es buen negocio. Porque los ladrillos no se van, porque es otro mercado. Entonces tenemos, ojo, el tiempo depende mucho en el mercado en el que ustedes se van a involucrar. Son trajes a la medida. Por eso su investigación es muy en equipo, de manera muy individual. Lo que resulte para Fidel no quiere decir que sea lo mismo para Juanita. Son mercados distintos. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es muy importante para ustedes como operadores financieros de su negocio. ¿Quién me quiere decir qué es el punto de equilibrio? Lo platicamos la sesión pasada y lo platiqué con muchos de ustedes en la sesión individual. ¿Qué es el punto de equilibrio? Cuando la empresa no gana ni pierde. Exactamente. ¿Por qué es importante que sepamos nuestro punto de equilibrio? Para saber cuántas unidades debo de vender, para no perder nada y cuándo voy a ganar. Exactamente. Para realmente saber en qué escenario, en qué punto ya estoy ganando y en qué punto sigo perdiendo. De esa manera, para nosotros y para cualquier inversionista es muy fácil sensibilizar, ¿ya fue negocio o no fue negocio? Punto. Nos vamos a apoyar en las utilidades o pérdidas, ¿verdad?, que nos va a dar esta tabla en la TIR, que es la tasa interna de rendimiento, y en el valor presente. La TIR, ¿sí entienden todo lo que es la TIR? La tasa interna de rendimiento. Ok, para los que ya sepan, se les repito, para los que tengan desconocimiento, ¿qué es TIR? Tasa interna de rendimiento, ¿sí? Es la tasa, entendamos como el porcentaje que va a tener de utilidad este proyecto en relación al tiempo. Ejemplo, muy sencillo. Imagínense que ustedes van a tomar su dinero y lo van a meter al banco
¿qué es lo que van a preguntar? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Y a cuánto plazo? Es eso. En los negocios se llama TIR. Actualmente el banco casi no les va a dar nada y se les dan anualizadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evalúan la mayoría de los inversionistas? La mayoría de los inversionistas, ¿verdad?, ven cuáles son las tasas de rendimiento en diferentes mercados, incluyendo las bancarias. Y cualquier tasa superior a las tasas seguras, tasas decentes, tasas bancarias, etcétera, ya es negocio, porque les conviene más tenerlo ahí que pagar. Por eso es importante ver el hecho de que las tasas bajas en los bancos que brindan a los usuarios, nosotros nos quejamos, uy, el banco no está dando nada, pero eso en un nivel macroeconómico conviene a la economía. ¿Por qué? Porque los inversionistas, ¿qué prefieren? ¿Tener el dinero en el banco o tener moviendo el dinero? Estar viendo dónde lo meten. Si me va a dar el banco 6% anual y de repente escucho que por ahí hay un buen proyecto de estacionamientos que me da el 12% anual, 6 contra 12, suena interesante. ¿Cuál es el riesgo? Me falta saber esa venta. En este módulo no vamos a ver ventas, es una cuestión más complicada. Sacar una venta ya es un poco más complejo. Con que saquemos esa TIR y se sepa explicar, ¿verdad?, a un inversionista ya le sirve mucho. Quedó claro para todo lo que es la TIR, ¿sí? Y tiene que ver mucho esa utilidad en relación al tiempo. Y por último, el valor presente. Ahí me faltó la N, valor presente neto. Los que no entiendan qué es valor presente neto, se los explico. Si nosotros estamos hablando de un proyecto a 5 o 10 años, nosotros vamos a hacer flujos, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar o perder en el año 1, en el año 2, en el año 3, así hasta el año 5 o hasta el año 10? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos cada uno de esos años y los ponemos en un valor como si fuera el día de hoy. Hagan de cuenta que todo ese dinero que ganamos y perdimos, a la tasa actual del día de hoy, lo ponemos y decimos, ¿cuánto valdría ese negocio si hoy lo tuviera en la mano? Y nos da una clara idea del potencial del negocio que tiene. Si vemos que el día de hoy es un negocio muy pequeño, que realmente tiene un valor, pues, no muy grande, imagínense al cabo del tiempo con tasas inflacionarias diferentes y demás, no va a valer la pena, ¿verdad? Pero si en cambio vemos que los flujos, y lo traemos al día de hoy, vemos que es un negocio con un valor actual grande, quiere decir que es interesante. Quiere decir que a pesar de las tasas inflacionarias y demás, pudiera ser un proyecto interesante. Ojo, por lo general, una tasa interna buena, interesante, da como resultado automático un valor presente interesante. Tiene una correlación estrecha, ¿sí? Nada más que es diferente el análisis de sensibilidad que se da la TIR del valor presente. Sin embargo, son dos elementos importantes para la validación de un proyecto. Estas van a ser las 6 láminas que necesito como entregables. Vamos a dejar como tarea de aquí al break que piensen. Yo tengo una duda. Entonces, bueno, los inversionistas lo que más se fijan es en la TIR y el valor presente neto. Bueno, inversión igual a la utilidad de su Número como tal, sí, la TIR les importa mucho, el valor presente les interesa mucho. Les interesa mucho el modelo de negocio. A un inversionista le importa mucho el cómo piensas generar dinero y el valor que estás generando. Imagínense si Steve Jobs, cuando empezó a fondearse, hubiera dicho, el valor que yo estoy generando es vender computadoras, no hubiera generado mucho dinero, no hubiera jalado mucho recurso, porque él vendía otra cuestión más allá de lo que era una computadora convencional. Él vendía lenguajes de computación diferentes, una sensación visual completa. ¿Sí? Eso es a lo que yo me refiero con qué valor está generando. Eso le importa mucho al inversionista. ¿Sí? Entonces, en cuestión de números, sí, les va a interesar muchísimo ver sus flujos anuales, cuáles son las posibles ganancias, y esos flujos, cuando tú los traes,
Sacas tu TIR y tu valor presente lo sacas a través de tus flujos, a través de tus pérdidas o ganancias anualizadas. Entonces, eso es lo que, en números, eso es lo que les interesa. Sin embargo, sí les van a preguntar, oye, ¿de dónde sacaste tus costos? Quiero saber. ¿De dónde sacaste tu precio? ¿Conoces el mercado, el universo en el que estamos hablando? Sí. Un poquito más. ¿Por qué? Porque un buen inversionista no es todólogo. Un buen inversionista va a confiar en esa feeling que tiene para encontrar gente que sepa el negocio. Son headhunters, básicamente. No es que sean conocedores de todo, es que realmente saben ubicar una persona experta que necesita recursos, pero sí saben formular las preguntas adecuadas para saber qué tanto conocimiento tienes de tu producto. Definitivamente. Ustedes deben de manejar su producto al derecho y al revés. Y parte de eso es conocer a su competencia. No pueden decir que son expertos en el producto si no conocen a su competencia. A menos de que estén generando algo totalmente novedoso. Deberían de ser expertos entonces en competidores indirectos. Porque sí lo saben. No sé si aclaré un poquito. Sí, sí, gracias. ¿Qué otra duda? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces les comentaba, de aquí al break de descanso, necesito que vayan pensando cómo quieren que manejamos un poco los tiempos para la entrega de esto. A mí no me gustaría, les soy sincero, que si todavía no traen toda la información necesaria y que vamos y acabamos la tabla que vamos a hacer el día de hoy, me digan o nos anotemos el día de mañana a las 5 de la tarde, porque ¿saben qué vamos a hacer? Perdemos el tiempo. Sí, exactamente. Yo quiero realmente que nuestros tiempos sean productivos de revisión como tal. Entonces, lo que yo les quiero proponer es que tal vez escojan, pongan sábado y lunes en un margen bastante amplio para que los pueda atender y durante todo el fin de semana estar recibiendo entregables y estar en comunicación con ustedes vía correo electrónico y vía telefónico, pero con realmente información por parte de ustedes. ¿Sí? A mí de nada me sirve que estemos mañana sin información, porque también estoy consciente de que si ahorita, Fidel, te faltó eso de tu proveedor, va a ser a lo mejor muy complicado que mañana a las 5 de la tarde ya lo tenga. Lo veo más viable que el sábado y el lunes podamos estar agendando reuniones, o que durante el fin de semana me tengan ya resultados y yo les esté contestando sobre sus entregables. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, yo creo que vamos a manejar ese mix y yo quedo sus órdenes en un margen bastante amplio el sábado, en un margen bastante amplio el lunes y de manera virtual todo el fin de semana sus órdenes. ¿Les parece bien? Sí. Si ustedes llegan con un inversionista, les voy a decir un caso real. Hace 3 meses, en un premio municipal, bueno, se estaban otorgando un apoyo de 250,000 pesos. Llega una idea muy buena, y con un modelo de negocio interesante, todo muy interesante. En el momento en el que le piden, oye, era un motor que trabajaba con nada más agua, no necesitaba otra cosa más que pura agua. Quería patentarlo. En el momento en el que los inversionistas y varios de ellos, de entidades gubernamentales, necesitamos ver el prototipo, dicen, no, es que lo tuve que vender para financiarlo. No tengo prototipo. O sea, realmente no tenía prototipo. ¿Creen que hubo interés o inversión? No. Y espero que eso todo lo tomen como un caso para que se pongan en los zapatos. Si no hay información, si no hay algo un poco más palpable, es muy complicado que exista seriedad por parte de un inversionista. Se necesita
validaciones, se necesita algo más. Si ustedes me dicen, no lo puedo tener, piensen qué pueden tener. Entiendo que muchas veces es muy complicado tener el final. Sin embargo, ¿qué pudiera darle para hacerle ver a los inversionistas? Exactamente. Debe de existir algo. Les voy a comentar el caso, por ejemplo, de la doctora. Eso estamos platicando. Sin el certificado de la COFEPRIS, no lo podemos vender. Ok, no lo puedes vender. Sin embargo, tú puedes darme las justificaciones científicas de que es posible. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le meto lana de 6 meses que la COFEPRIS me diga, ya lo puedes vender, en vez de valer 1, va a valer 100. Eso me queda claro. En su caso de ustedes dos, Fer, no te puedo traer un modelo terminado, pero ¿qué pueden? Vaya, no le estoy diciendo no, ¿qué podemos hacer? Aquí es donde a lo mejor su ingenio tiene que ir más allá de estas limitaciones y sabes que podemos traerte pruebas de ciertas cuestiones, podemos traerte, híjole, necesito bueno, no a mí, sino a ustedes, que brinden algo, por ejemplo en su caso, rediseñaron todo lo que es la estructura del juguete, por decirlo así. Sin embargo, ya tienes una idea bastante clara de qué es y cómo es. Ya había fabricado uno. Entonces tú puedes decir, existe un prototipo X, estamos desarrollando el prototipo Z. Y eso ya me da un poco más de certidumbre de quién eres. Por ejemplo, en su caso, ¿cuál es? El juguete para personas de la tercera edad. De igual manera. De hecho, estamos hablando de artículos, aunque no son para lo mismo, similares. Entonces, ¿qué me puedes brindar para empezar a llenar todos tus espacios? Porque si me dicen, oye Fer, te lo voy a tener en 3 meses, en un startup 3 meses es una vida. La idea de un modelo Lean es eso, delgado, que sea flexible, que sea rápido. Entonces ustedes tienen que ver alternativas. ¿Quién se los puede maquilar? ¿Cómo se los puede maquilar? No forzosamente tienen que ser ustedes. No forzosamente. Tal vez en un inicio no. Entonces necesitamos ver de qué manera sí es posible eso. Es ver cómo sí, cómo lo percibo, cómo lo alcanzo. Y a través de eso va a haber muchos errores. Por eso les digo, necesito que se equivoquen lo más rápido posible. Entre más rápido se equivoquen, más rápido van a encontrar la solución. ¿Sí? En tu caso ya tienes todo un modelo hecho, simplemente lo estás rehaciendo, estás haciendo un pivoteo. Igual ustedes, son pivoteos. ¿Qué experiencia traen del pivoteo A al B? Eso lo pueden compartir, eso es valioso. Eso ya tiene un valor. No lo tomen, esa experiencia que tienen, no le echen a la basura, preséntenla como parte de ese pivoteo. Tiene valor. Ya recorrieron un camino que otro a lo mejor no va a recorrer. ¿Les late? Bueno, entonces, ¿ya todos tienen en su computadora la tabla? Sí. Perfecto, vamos a empezar a trabajar por favor. Vámonos, si son tan amables, a lo que es la estructura de inversión, que es la pestañita que está en blanco, las otras dos rojas no. ¿Sí? Perfecto. Necesito que presten atención y que con la información que estuvimos viendo, de manera individual, vamos a llenar los recuadros que están abajo de los cuadros rojos. Nada más, donde haya fórmulas, no metan nada. Vamos a analizar cantidad. Los que necesiten terreno, adelante. Creo que en este proyecto nadie está hablando de terrenos, ni de construcciones, ni de nada similar.
Edificios. Me parece que tampoco nadie va a construir edificios, ni se necesitaban comprar o construir plantas como tales, ni nada. Entonces, aquí por lo tanto va a quedar en ceros. Maquinaria y equipo. Necesito, aquí estoy, este es un ejemplo que se hizo, necesito que me borren todo esto y me pongan toda la maquinaria y el equipo que van a necesitar para fabricarlo. Ojo, si ustedes no lo van a fabricar, no pongan nada. Si sí lo van a fabricar, pónganlo. Muchos de ustedes lo van a fabricar. ¿Cómo lo van a llenar? Poniendo aquí lo que necesiten, la maquinaria, la cantidad que van a necesitar. Por ejemplo, en el caso de Fidel, ¿no? Hablábamos de 2 ollas. Perfecto, si aquí pones ollas, 2 de 50 litros. ¿Sí? El precio de esa olla unitaria. ¿Sí? Y aquí sí va a haber alguna aportación de los socios. Ahorita déjenlo en ceros si no hay una aportación segura, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a estar llenando esta área de maquinaria y equipo, cantidades, precio unitario. Una vez que terminen, ¿sí?, me va a dar el precio total de la maquinaria y equipo que vamos a tener. Inmediatamente vamos a seguir con el equipo de transporte. Algunos me hablaron de equipos de transporte, otros no. Por favor, no quiere decir que tienen que llenar todos. A continuación, el mobiliario de la oficina, si es que lo van a ocupar. Si no lo ocupan, no lo pongan. Si ya lo tienen, no lo pongan. ¿Por qué? Porque eso entra dentro de inversión, por favor. Equipo de cómputo. ¿Qué equipo de cómputo van a necesitar? Gastos de instalación. La mayoría de ustedes me mencionó que necesitaba adecuar en donde estaba trabajando. Métanlo ahí. Y una vez que acabemos de llenar esos recuadros, ¿sí?, vamos a empezar a tener aquí lo que son automáticamente todas nuestras cuentas. Todo lo que esté en rojo, por favor, no lo toquen. Es formulado, por favor. ¿Sí? Todo esto, no lo toquen. Nos van a salir automáticamente, una vez que ustedes llenen todo esto, qué necesitamos comprar, cuánto necesitamos comprar, cuál es nuestro gasto total, el monto total, el plazo, la tasa en el que la vamos a comprar. Eso no lo van a mover, eso se los va a dar automático. Es una plantilla para que nos den información con lo que ustedes la van a alimentar. ¿Sí? Luego vamos a alimentar con los costos fijos que les pedí. ¿Sí? Aquí sí van a poner cada uno de ustedes las cuentas de sus costos fijos. Recuerden que a todos se los pedí que los estuvimos trabajando y lo van a alimentar y nos va a dar un total y nos va a dar nuestro costo mensual. Los costos variables para la fabricación. Recuerden una cosa, que nuestros costos fijos que vienen ejemplificados, y por otro lado los costos variables, que es lo que necesitemos dependiendo de lo que produzcamos, si es que vamos a producir. Y de esa manera, ¿sí?, nos va a totalizar todo lo que son nuestros costos y nuestros gastos. ¿Sí? Aquí vamos a poner el porcentaje deseado de utilidad que les comentaba. Y automáticamente, sin que ustedes formulen nada, nos va a empezar a dar nuestro costo. O sea, el costo que yo les pedí, ustedes no lo van a tener que formular. Esta planilla se los va a dar. Ya está programado en Excel para que se los dé. Nos va a dar nuestro precio de venta minorista. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Sí? Con nuestros costos totales más el costo total por el porcentaje deseado. El precio de venta final a clientes. ¿Cuál va a ser mi precio final a clientes? Va a ser mi precio mínimo más el precio mínimo esperado por la ganancia deseada. Pero ustedes no lo van a sacar. Yo no quiero que ahorita se vuelvan expertos financieros.
Y ahorita lo que quiero que se vuelvan son expertos validadores de su negocio, y lo va a hacer en esa plantilla. ¿Qué nos va a dar otra? El punto de equilibrio. Automáticamente, todo ese año ustedes no la van a tocar. ¿Sí? ¿Qué nos va a dar? Nuestras ventas. Nos va a dar nuestro costo total de ventas. Y nos va a dar el total de gastos, que es lo que se los pedí. Pero se nos va a dar automáticamente si ustedes lo alimentan correctamente. Esta planilla les va a hacer toda la chamba. Lo único que necesitan hacer es alimentarla correctamente. Es un programa ya hecho en Excel, muy sencillo financieramente, pero que les va a aligerar todo ese parte, tal vez, de desconocimiento que hay. Y únicamente el chiste de aquí es que lo sepan vaciar correctamente. ¿Qué le tenemos que meter aquí? Esto sí, ustedes se lo tienen que meter. La tasa de impuestos, el saldo inicial en bancos que vamos a tener, el inventario esperado que necesitamos tener en bodega, si es que tienen, si no, no. Clientes, proveedores. ¿A qué me refiero con clientes? Su cartera. ¿A qué me refiero con proveedores? La cartera de pago. Capital social, de cuánto dinero estamos hablando. Que automáticamente, ¿sí?, se nos va a llenar esta tablita de acá. Automáticamente, para presentarla a los inversionistas, que es una tabla de amortización. Ya tenemos depreciado todo nuestro equipo, ¿sí? Ya tenemos todas nuestras ventas, ya tenemos un estado de resultados, tenemos pérdida o ganancia, diferentes escenarios, un pequeño balance. La tasa interna de rendimiento, y la relación costo-beneficio. Y de igual manera, en una tabla menor nos va a decir el valor actual y la tasa interna de rendimiento. Básicamente la chamba la va a hacer, las corridas la va a hacer esta tablita que les acabo de pasar. Lo único que deben de hacer es dos cuestiones. Una, tengan mucho cuidado de no meter un valor en donde haya fórmula, si no se arruina todo el programita. Primero. Dos, el vaciado correcto de la validación va a hacer que esto realmente les arroje un resultado real, no bueno ni malo, real. ¿Sí? Entonces, ¿les parece si empezamos a trabajar? Adelante.